Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante. Va a ser un video un poco diferente. Como pueden ver, estamos acá viendo el documento oficial acerca de la norma técnica complementaria para el diseño de estructuras de mampostería de nuestro reglamento de construcciones en México. Este es un documento sumamente importante que precisamente se desarrolla o se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y seguramente se están preguntando, bueno, ¿y por qué es inherente a la Ciudad de México y por qué lo adoptamos en las diferentes regiones del país? Esta pregunta es muy interesante. En realidad existen reglamentos de construcción y normativa técnica en cada uno de los estados que conforman nuestro país y sin embargo toman de referencia o como referencia los documentos técnicos emitidos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se forman a nivel nacional comités técnicos con investigadores e ingenieros de la práctica para elaborar estos documentos. En este caso, el que vemos acá se ha publicado el 19 de octubre de este año, 2020, y es una actualización de la última normativa del 2017. Se publicó la última en diciembre del 2017 y ahora se actualiza en este 19 de octubre del 2020. Hay algunas incorporaciones interesantes que vamos a tocar el día de hoy en este video y sobre todo vamos a ver que es un documento, sin duda el de mampostería, es un documento de referencia internacional dado que se ha dedicado bastantes recursos y energía a la generación de este documento que tiene, digamos, el objetivo de ser una referencia mundial, dadas las características de uso en México de la mampostería y por eso resulta importante platicar y discutir esto en este nuevo video. Los invito a que le den like al video si les gusta, por supuesto, y que se suscriban a nuestro canal. Vamos a comenzar entonces este video, ya lo decíamos, se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha del 19 de octubre del 2020. Les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ustedes descargarlo y tenerlo como una referencia. Voy a irme un poco rápido en estas páginas. Aquí se describen los asuntos legales. Vamos a bajar. Aquí vemos los logotipos de la Ciudad de México. Acá están las descripciones. Aquí empieza oficialmente. Acá está nuestro índice. Básicamente es el mismo del 2017 y vamos a empezar a discutir a detalle las incorporaciones, las notas nuevas y sobre todo, ya les decía, es un documento que resulta bastante interesante porque incluye comentarios. Muchos de estos comentarios intentan explicar de alguna manera los criterios que vamos observando a lo largo de esta normativa, lo cual la hace muy rica. En esta parte vemos la notación, todas las variables que intervienen en el documento. Aquí están las descripciones de qué es cada una de esas variables. Las vamos a ir usando a lo largo de esta revisión. Empezamos con las consideraciones generales. Aquí noten que empiezan los comentarios, vienen descritos con letra negrita. Son comentarios en cada uno de los apartados. En la mayoría de los apartados aparecen comentarios que nos sirven, ya lo decía, muchísimo para comprender algunas de las especificaciones y extender explicaciones, ¿no? Ahí están las clasificaciones de las estructuras de mampostería. Esto ya lo habíamos comentado en videos previos. Las estructuras de mampostería del tipo 1 deben de cumplir con una superficie menor a 250 metros cuadrados, hasta dos niveles de construcción, incluyendo estacionamientos y son aquellas de uso unifamiliar, plurifamiliar, servicios, industria, infraestructura, agrícola, pecuario y forestal. Y si es del género habitacional multifamiliar, no debe haber más de 10 viviendas en el predio. Esto es las estructuras del tipo 1. Las estructuras del tipo 2 son todas aquellas que no cumplen con este criterio. Aquí empezamos el capítulo 2 con materiales. Prácticamente estos capítulos no cambiaron. Si vemos aquí se incorporan los comentarios acerca de cada uno de los apartados.
Esto se mantuvo prácticamente igual. Piezas huecas, piezas macizas, ahí viene la descripción. Esto ya lo hemos discutido en otros videos, los invito para que los revisen en nuestro canal. Vienen las notas, las ecuaciones y los comentarios, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente para observar los apartados en los que hubo cambios. Los señalé en color amarillo para que ustedes los puedan ver y los voy a discutir aquí. Está el primero. En la parte de clasificación de los morteros, se nos decía en el documento del 2017 que existían el tipo 1 y el tipo 2. Anteriormente existía hasta un tipo 3 para los morteros y se nos especifica que el tipo 1 es aquel que tiene una resistencia a la compresión mayor a los 125 kilos sobre centímetro cuadrado. El del tipo 2, aquellos que tienen una resistencia mayor o igual a 75 kilos sobre centímetro cuadrado. Aquí les marco en amarillo uno de los primeros comentarios importantes. Ya se nos marca aquí que existen valores mínimos de resistencia a la compresión en estos tipos de mortero 1 y 2. Para el caso del tipo 1 es precisamente 125 kilos sobre centímetro cuadrado la resistencia mínima que debe de tener. Y para el tipo 2, 75. Si bien en la parte superior ya veíamos esta clasificación, ahora se remarca en el comentario que como mínimo deben de tener esta resistencia a la compresión. Esto es importantísimo. El otro comentario, el mortero para pegar las piezas debe de tener, aquí está en comentarios y se los marco en amarillo, una resistencia mínima, media, de 110 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto es también importante. En los comentarios también aparece otra nota que me pareció relevante. Las partes de arena son fijas y no tienen que calcularse de manera proporcionada a la cantidad de los cementantes. Importantísimo a la hora de desarrollar su mortero para juntear las piezas. Y como en versiones anteriores, aunque no se menciona, la arena debe de tener un tamaño máximo de agregado de 4 milímetros. Esto también es relevante y está justamente puesto en los comentarios. Voy a seguir bajando. Hay otra parte importante aquí en el capítulo de aditivos. Se admite el uso de aditivos para los morteros de junteo con el fin de mejorar su consistencia, retención de agua, adherencia y la reducción de contracción. Entonces ya está permitido y de manera explícita el uso de aditivos para los morteros de junteo con esos fines que acabo de describir. Esto también me parece relevante. En cuanto al capítulo del acero de refuerzo, aquí señalé una parte importante del comentario. Se nos dice que se admiten barras convencionales para refuerzo de concreto y los alambres corrugados con esfuerzo de fluencia nominal de 6.000 kilos sobre centímetro cuadrado para el refuerzo de castillos y dalas o para los refuerzos interiores en juntas o en las celdas de las piezas, y para mallas electrosoldadas y armados prefabricados para castillos y dalas, los famosos Armex, a base de alambres electrosoldados, también se admite de manera explícita el uso de aceros con esfuerzo de fluencia máximo nominal a 5.000 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, esto es importante, ya está admitido de manera explícita en los comentarios el uso de estos aceros. Vamos a bajar el capítulo, viene el capítulo de resistencia a la compresión, donde se nos muestra el tipo de prueba del cual deriva la variable de resistencia a la compresión de la mampostería. Aquí no hay ningún cambio sustancial. Acá están las mismas tablas que veníamos trabajando en la normativa del 2017, pero aquí hay un comentario importante en este apartado. Dice que la resistencia de la mampostería depende principalmente de la resistencia de la pieza o del bloque y en menor grado del mortero. Y nos comentan que se ha observado en ensayos experimentales o de laboratorio que la relación entre la resistencia de la pila, es decir, de la pila de prueba de la mampostería, y de la pieza que la compone es aproximadamente lineal. Interesante, prácticamente tienen un comportamiento lineal la resistencia de toda la mampostería o de la pila de prueba de mampostería con la pieza, y esta relación es lineal. Me parece destacable este comentario. El otro comentario importante nos dicen en el capítulo inherente a la resistencia de la mampostería para edificaciones del tipo 1 que
si la resistencia a la compresión se desconoce, se pueden usar los valores de la tabla 2.8.4. Es decir, ya se nos confirma lo que veníamos trabajando normalmente, que es si ustedes desconocen la resistencia a la compresión de la mampostería que están usando, porque la compraron en algún lugar donde no les proporcionaron las fichas técnicas, ustedes pueden hacer uso precisamente de estas resistencias de la tabla como resistencias mínimas. Y se nos dice que se consideraron dichos valores de resistencia ya que son muy conservadores, ¿sí? Y por lo tanto seguros para ser utilizados en estructuras tipo 1. Esto es importante aclararlo. Y para casos no cubiertos en esta tabla o cuando se quiera obtener una determinación más confiable, debe de ser necesario recurrir a el ensayo o a la prueba del material específico que ustedes van a emplear en sus proyectos, ¿no? Esto ya lo sabíamos. Otra cosa que me pareció relevante, quienes han usado mucho últimamente la norma de mampostería, había detalles en las clasificaciones de las tablas. Aquí, por ejemplo, aparecía tabla en el título, tabla 0.4 si mal no recuerdo. Venían mal los dígitos de las tablas y las alusiones en los párrafos. Ahora, precisamente en esta actualización, se corrigen esos detalles. Ya vemos que tanto en los comentarios como en los textos aparece la referencia a la tabla y las tablas ya están correctamente tipificadas. Esto también me parece importante, dado que había un área de oportunidad precisamente en este terreno. Viene la parte de tensión diagonal y aquí les subrayé otros comentarios. Las tablas no cambian para las referencias, pero sí me pareció relevante compartirles lo siguiente. En el comentario de la tensión diagonal o de la resistencia al cortante, se nos dice que los valores de referencia que nos brindan acá como resistencia a la compresión diagonal de la mampostería pueden usarse o pueden ser utilizados o usarse para el diseño de edificaciones tipo 1. Para edificaciones tipo 2 se deben de realizar ensayos de muretes o recurrir a fabricantes que tengan documentados estos ensayos. Es decir, para estructuras del tipo 2 se nos recomienda recurrir a las fichas técnicas de los proveedores que nos proporcionan estos materiales. Y se nos dice que los valores de las tablas solo las podemos utilizar para el diseño de edificaciones del tipo 1, que ya veíamos al principio cuáles son. Esto me parece importante, aparece como un comentario. En cuanto al aplastamiento, recordarán que hay un párrafo o un enunciado más bien que nos dice cuando una carga concentrada se transmite directamente al muro de mampostería, el esfuerzo de contacto no debe exceder 0.6 veces la resistencia a la compresión de la mampostería. Y en el comentario se nos extiende la explicación y dice que este puede ser el caso de cargas concentradas aplicadas directamente sobre la mampostería. Un ejemplo puede ser una viga que se apoya directamente sobre un muro. A menudo me preguntan precisamente sobre este tema. Aquí está la capacidad o el esfuerzo de contacto máximo que podemos tomar en el caso en el que exista una unión entre una viga directamente a un muro de mampostería. Importantísima la nota o el comentario que incluyeron. Acá prácticamente no hay cambios en la determinación del módulo de elasticidad. El módulo de cortante se nos da una explicación aquí en el comentario acerca del origen y de la simplificación de esa expresión. Así que me parece importante que como ejercicio académico o intelectual le echen un vistazo a los comentarios de cada uno de los capítulos. He encontrado algunas cosas interesantes. A menudo nos preguntamos como diseñadores y están precisamente respondiéndose. Fíjense bien, esta parte me pareció muy interesante compartirla con ustedes. En la parte o en el apartado de la resistencia de la mampostería ante fuerzas laterales, básicamente ante efectos sísmicos, aparece un comentario que ya de alguna manera lo conocíamos, pero no era tan explícito en el documento anterior, donde se nos dice que el método simplificado que se describió en las normas del 2004 ya no puede usarse para el diseño de estructuras de mampostería. El famoso método simplificado que usábamos para revisar precisamente las capacidades de los muros en las dos direcciones para compararlas con las fuerzas sísmicas, pues ya no se puede usar. Este método permitía, se nos da como contexto, el cálculo del coeficiente sísmico reducido en forma simplificada con solo conocer la zona sísmica, la altura de su edificio o de su estructura y el tipo de la pieza que iban a usar.
No se consideraba o no se tomaba en cuenta la torsión ni el volteo, por mencionar dos de los aspectos más importantes. La resistencia global de un entrepiso se estimaba como la suma de todas las resistencias de los muros y la estructura podía considerarse apropiada si ustedes comparaban la resistencia por entrepiso y encontraban que superaba el cortante sísmico o el cortante de diseño actuante en la dirección de análisis. En esto consistía el método simplificado de revisión sísmica. Bueno, pues ahora se nos comenta que de manera explícita en el comentario del capítulo 3.1.8 que ya no puede usarse para el diseño de las estructuras de mampostería. Y además, este comentario me parece también relevante compartirlo. En la práctica es muy raro que una estructura satisfaga dichos requisitos. Sin embargo, el método simplificado era utilizado cotidianamente en los despachos de cálculo para el diseño, introduciendo errores considerables, especialmente en la determinación de las fuerzas en los muros. La revisión global descrita en esta sección es similar a la del método simplificado, excepto que las fuerzas sísmicas de entrepiso, las famosas F subíndice I, deben de calcularse estimando el periodo natural de vibrar de la estructura, como establece el famoso método estático desde el 2017. Es decir, las fuerzas sísmicas las tenemos que calcular con los procedimientos descritos actualmente para el cálculo de las fuerzas sísmicas, sin ya los coeficientes reducidos, y la revisión ahora es necesaria, pero no es suficiente. La estructura debe cumplir el resto de los requisitos de diseño de esta norma. Importantísimo mencionar este apartado. Y en concordancia con este comentario viene el capítulo de cómo calcular la resistencia cortante de cada uno de los entrepisos y se nos presenta esta expresión que por cierto ya hemos discutido en nuestro canal. Hay un video específicamente dedicado a este apartado y acá aparece un comentario también relevante para la revisión sísmica. Dice que esta ecuación que acabamos de ver, que es la 3.1.2, corresponde al criterio del método simplificado que veníamos trabajando antes. Con dicha ecuación se verifica la resistencia de un entrepiso en las direcciones X y a diferencia del criterio del método simplificado anterior, no se pide reducir la fuerza o el área de muros cortos con relaciones H sobre L, donde H es la altura y L es la longitud, mayores a 1.33. ¿Qué se hacía con el famoso factor de área efectiva? Lo recordarán ustedes, el F subíndice AE, considerando que en general es mínima la contribución de estos muros en comparación con aquellos muros largos. Y para mantener con la mayor sencillez la ecuación. En todo caso, una recomendación adicional que nos dan aquí es despreciar los muros con longitud menor a 1 metro. Y hay otro comentario aquí mismo que me parece relevante discutir. Dice que cuando se tiene un sistema de piso como el de vigueta y bovedilla, la carga se transfiere a muros en una sola dirección. Esto ya lo sabemos, dando lugar a diferencias importantes en el esfuerzo axial en muros en las diferentes direcciones. En este caso, debe evaluarse la ecuación que discutimos arriba, muro por muro, siendo sigma el esfuerzo axial que corresponde al muro en particular, sumando la resistencia de los muros en la dirección en que se desea determinar la resistencia. En resumen, se acaba la famosa reducción de los F con el factor F subíndice AE en los muros que tienen relaciones H sobre L mayor a 1.33 y en el caso de sistemas estructurales de piso conformados por vigueta y bovedilla, se nos hace la recomendación de que evaluemos esa ecuación de resistencia al corte muro por muro. ¿Por qué? Pues porque en la ecuación que vimos se introduce el esfuerzo axial de compresión que es sigma y ya lo decíamos, ese sigma está diferenciado para los diferentes ejes, ¿no? Si ustedes tienen vigueta y bovedilla, la transferencia de ese sistema de piso se marcará más en unos ejes, que son los que reciben precisamente las viguetas, versus los ejes ortogonales. Aquí la recomendación entonces es que evaluemos muro por muro la ecuación de resistencia al corte. El otro comentario importante es el siguiente. El criterio en esta sección es aplicable esencialmente a edificios o edificaciones cuyo sistema resistente a fuerzas laterales sea el de muros de mampostería, ¿sí?
en la consideración, en la dirección que ustedes están considerando. Nos dicen que si se tiene una estructura mixta con otros sistemas, en el caso de que aparezcan muros de concreto, por ejemplo, embebidos, o de manera mixta o mezclada con mampostería, no puede aplicarse directamente el criterio. Y sin embargo, acá en la parte de abajo se nos da una sugerencia para calcular la aportación de los muros de concreto, ¿sí? Básicamente se suma este término de la derecha y se nos dan algunas especificaciones para poder considerarlo. Sin embargo, el comentario arriba nos restringe de alguna manera el uso del criterio que acabamos de describir en estructuras mixtas. Muy bien, esto también es importante. Vamos a ver, por aquí había algunos otros comentarios. Esto prácticamente no cambió. Aquí está. Este comentario me pareció relevante compartirlo. La dala de confinamiento debe tener su área transversal de concreto completa y el refuerzo longitudinal continuo. Pero se admite que si ustedes tienen un sistema de vigueta y bovedilla, la vigueta pase a través de la dala formando parte de su sección. Esto de alguna manera ya lo considerábamos, pero en este comentario se hace explícito y se remarca precisamente la admisión de esa maniobra. Acá aparecen las revisiones de los esfuerzos de compresión. Esto prácticamente se mantuvo igual, aunque, repito, los invito a que observen los comentarios que explican de alguna manera los criterios que usamos. Me parece muy interesante y sobre todo muy acertado que hayan incluido estos comentarios en la norma. Ayudan, por supuesto, a entender muchos de los criterios y en algunos otros casos acotan o extienden las especificaciones. Me voy a ir hasta la parte de resistencia a la compresión y la parte donde se nos especifica sobre la mampostería confinada, que ahí me pareció interesante algunos ajustes y algunos comentarios que extendieron al respecto. Acá pueden ver todos los criterios intermedios. Me voy a ir a la página correspondiente a el tema de la mampostería confinada, que ahí les subrayé algunas notas que me parecen relevantes, que se comprendan y se entiendan muy, muy bien. Voy a seguir bajando para llegar precisamente al capítulo. Aquí prácticamente no se observan modificaciones sustanciales. Aquí está la mampostería confinada, el famoso capítulo número 5. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 5. Aquí subrayé un comentario que me parece sumamente importante, fíjense bien, se nos dice en la parte o en el apartado de castillos y dalas, se nos comenta que los bordes verticales de muros confinados con castillos externos deben dentarse o deben de colocarse conectores entre muro y castillo. Esto en la práctica es muy común, normalmente para garantizar una adherencia entre el castillo y los muros. Normalmente se hace, precisamente se dentan o se utilizan ligas o conectores entre el muro y el castillo. Esto es fundamental para garantizar un buen comportamiento, un buen confinamiento entre el muro y los elementos confinantes. Luego, se nos dice acá en el otro comentario, en el inciso D de la norma previa, que históricamente se ha aceptado una resistencia baja del concreto, en el caso de los castillos y dalas, dado que el objetivo de los castillos es dar una conexión entre el acero y la mampostería, siendo el concreto en general mucho más resistente que la mampostería. Entonces, esto es importante, está en el contexto de la resistencia a la compresión mínima que deben de tener los castillos y dalas, que es de 150 kilos sobre centímetro cuadrado. Nos vamos a bajar para discutir otra nota que les subrayé aquí. Fíjense bien, se nos dice que la separación de los estribos no permite dar confinamiento al núcleo de concreto de los castillos y dalas por las razones previas. La función original de los estribos es dar la geometría al refuerzo longitudinal durante la construcción hasta el colado.
No obstante, se ha visto beneficio en poner los estribos muy juntos en extremos de castillos, como se explica en la siguiente nota, ahorita la vamos a ver, y básicamente lo que se nos dice es que los estribos en los elementos de confinamiento como castillos y dalas tienen en realidad, obviamente en estructuras de mampostería, la función de acomodar de alguna manera y restringir el refuerzo longitudinal para que a la hora del colado en la construcción no se mueva ese acero. Sin embargo, se nos advierte en este comentario, y por eso me pareció relevante compartirlo con ustedes, que se ha encontrado un beneficio en colocar estribos a separaciones pequeñas, sobre todo en la parte de los extremos de los castillos, ¿no? En esta nota se nos da la explicación precisamente de ello y la recomendación en torno a esto, ¿no? Esto me pareció también relevante. Vienen los famosos esquemas donde vienen las áreas mínimas del acero longitudinal de los castillos, las especificaciones de los estribos, las cuantificaciones y las especificaciones de las separaciones, esas no cambian si las ven aquí, las dalas, los tamaños de las dalas mínimos y el famoso capítulo donde se nos habla de las aberturas, donde ya comienza a ser necesario incluir castillos y dalas. Este tema también ya lo discutimos en un video. Y aquí hay un tema importante que subrayé como comentario. Se nos dice que se acepta un tamaño mínimo de hueco, en el caso de abertura, sin reforzar, que permita un comportamiento aceptable técnica y económicamente. Es importante esto, ya sea para una pequeña ventana o huecos para paso de instalaciones. El requisito asume un solo hueco sin reforzar por tablero. Pero si hay múltiples huecos, el diseñador debe de tomar medidas pertinentes. Entonces, esto es importantísimo. El criterio de las aberturas aplica precisamente asumiendo que existe solo un hueco sin reforzar en el tablero, ¿no? Si hay múltiples huecos, si ustedes tienen un muro con muchos huecos o aberturas, pues la recomendación que se nos hace es que tomen las medidas pertinentes, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las medidas pertinentes? Bueno, en las aberturas más grandes colocar el confinamiento y dejar las pequeñas precisamente sin estos elementos. Noten que también se nos habla aquí de huecos para pasos de instalaciones, que también esta es una pregunta que suelen hacer mucho. ¿Qué pasa en esa zona donde suelen abrirse los muros de mampostería para pasar las instalaciones? Bueno, esas deben de ser consideradas como aberturas y aplicar los criterios que acabamos de ver previamente. Esta otra parte también me pareció relevante, este comentario. Se nos dice que la limitación de la esbeltez del muro tiene como objeto controlar los efectos adversos de inestabilidad por carga vertical o del pandeo lateral por fuerza cortante y otros efectos como la falla fuera del plano de un muro que se ha agrietado por cargas en su plano. Recordarán que se nos restringe precisamente la relación entre la altura libre y el espesor a 25. ¿Se acuerdan? H sobre T no debe de ser mayor a 25 en los muros. Y aquí nos dan la explicación de por qué existe esa limitación de la esbeltez, ¿sí? De esta relación de esbeltez en el muro, y es precisamente para evitar efectos adversos de inestabilidad por carga vertical o pandeo lateral. Importantísimo y bastante interesante. En el capítulo de cómo calcular la resistencia a la compresión y flexocompresión en el plano del muro, me pareció sumamente interesante estas notas que resalté para ustedes aquí. Aquí está la famosa ecuación que también hemos usado en videos en el canal. Fíjense el comentario. Para la resistencia vertical de un muro confinado, se asume que el material que toma la carga es la mampostería, pero se admite la participación de los castillos. Por ahí en el canal me hicieron una vez una pregunta, bueno, ¿por qué no se está considerando en esta expresión la aportación precisamente de el concreto que vertimos en los castillos? Solo nos están dejando considerar el área de acero de esos castillos. Y es que en realidad, y aquí está la explicación abajo, ahorita la voy a leer, el área total del muro, si se dan cuenta, va multiplicado por el esfuerzo, por la resistencia a la compresión de la mampostería. En el área total del muro la calculamos como L por T, donde L es la longitud total del muro, incluyendo los castillos, y T es el espesor. Al respecto, se nos dice que no se incluye el concreto de los castillos en el cálculo,
de esta ecuación, ya que se considera que de forma aproximada se sustituye el concreto de los castillos por mampostería, al incluir en los cálculos de AT T por L, donde L es la longitud del muro, incluyendo a los castillos. Esto es sumamente relevante que se entienda. Prácticamente se transforma de alguna manera el concreto de aporte en los castillos por mampostería y se toma precisamente en L, que es la longitud de todo el muro. Interesantísimo, ¿no? Pues muy bien, no quiero extender más este video, voy a dejarlo aquí en resistencia a la compresión de la mampostería. Voy a desarrollar para ustedes una parte 2 para no hacer muy largo este video. Me parecía muy importante darle ya un vistazo muy pronto a esta norma que acaban de sacar para que ustedes conocieran algunos detalles. Los invito, por supuesto, a que revisen los comentarios de esta norma para que entiendan y aprendan mucho más acerca de los criterios de la misma. Me parece importantísimo y de verdad felicitar a los comités que estuvieron detrás de esta norma y de esta actualización, porque me parece sumamente interesante que hayan modificado y ajustado los números de las tablas y las referencias en los textos y sobre todo que hayan incluido estos comentarios explicativos y también de alguna manera extendido algunos de los criterios que estuvimos discutiendo el día de hoy. Así que espero les sea de utilidad esta primera parte del video para que conozcan la norma. En realidad es una invitación para que la conozcan. Les voy a dejar, ya se los decía en la descripción del video, el link donde pueden ustedes descargar este documento de referencia para sus proyectos de mampostería. Les mando un caluroso abrazo a todos. Muchísimas gracias por seguir el canal, muchísimas gracias por difundir el contenido entre sus conocidos y por impulsar el crecimiento del canal. Suscríbanse y denle like al video para que llegue a más y a más personas y podamos garantizar la difusión adecuada del conocimiento en ingeniería estructural. Un fuerte abrazo para todos, síganse cuidando muchísimo, nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego.